Involución y evolución del ser humano. Segunda parte. Vamos a continuar hablando del primer periodo de este esquema el esquema terrestre, donde podemos ver el descenso que hemos hecho y el ascenso que nos queda por hacer a través de los mundos, donde hemos adquirido el germen de el átomo simiente, el germen de los cuerpos, etc. En el periodo de Saturno alcanza desde el mundo del espíritu divino hasta la región concreta del mundo del pensamiento. Quien tenga a mano el diagrama lo puede ver perfectamente. Cuando la oleada de espíritus originales, o sea, nosotros, comenzó su descenso desde este periodo hacia los mundos inferiores para adquirir sus cuerpos actuales, el globo era de calor. Y por tanto lo que estaba manifestando es que había movimiento, que era el que producía el calor. El movimiento de los espíritus, ya. La jerarquía que más trabajó aquí con nosotros fueron los señores de la llama, también llamados por la Iglesia Católica tronos. Ellos nos despertaron el primer aspecto del triple espíritu, ese triple espíritu que he dicho que se manifiesta en los tres mundos superiores, o sea, el espíritu divino. Y nos implantaron el germen del que hoy llamamos cuerpo físico, del que hoy hemos conseguido desarrollar y perfeccionar ya hasta ser físico, con todos sus organismos funcionando perfectamente, su cerebro, sus sentidos, etc. Lo que significa que es el cuerpo más trabajado a lo largo de los tres periodos anteriores y a través de la involución efectuada a través de todos los mundos por donde hemos descendido hasta el físico. Nuestra conciencia allí, en ese estado, era de trance profundo, similar a la que tienen actualmente el reino mineral. En la noche cósmica, cuando terminamos el trabajo en ese periodo, que es el descanso entre la actividad de un periodo y otro, pues ahí asimilamos el trabajo efectuado en los 7 globos de ese periodo. La tendencia era de hacerse cada vez más denso y sólido. Y como podemos ver, en el periodo de Saturno descendemos hasta el mundo del pensamiento, donde damos 7 vueltas en cada globo hasta completar el periodo o día de creación. Porque en realidad estos periodos representan los 7 días de la creación de Dios. Según dejamos cada globo, después de otro descanso, como preparación para el próximo trabajo o globo, entonces estos globos se desintegran y sus fuerzas se transfieren al mismo globo del siguiente periodo. Cuando el triple espíritu, que es la manifestación de la chispa divina del espíritu original, se apropia de los átomos simiente en los 3 primeros mundos de su descenso, forma lo que hoy llamamos el yo superior, el triple espíritu, el cual está limitado en cada plano y se encuentra como un simple germen de conciencia, impotente y embrionario. Así se familiariza con la materia y cada vez tiene más poder de expresión gracias, como he dicho, a las influencias externas y a las experiencias de los diferentes cuerpos, que nos han facilitado la jerarquía, gracias al trabajo de esas jerarquías. El triple espíritu se manifiesta desde el mundo del espíritu de vida, por medio de un hilo de vida, hasta la 4ª región del mundo del pensamiento, donde se hace con el tercer átomo simiente. Luego, y ya envuelto en un velo de materia mental abstracta, ese yo superior emite una prolongación, digamos que un rayo de vida, a la región más elevada del mundo del deseo. Y allí se hace con otro átomo simiente, que es el del cuerpo de deseos. Aquí también se despierta y responde a los estímulos para comunicarlos a la tríada superior, a ese triple espíritu, y así despertar su conciencia. Luego ocurre lo mismo respecto al mundo físico, donde se rodea de una tercera capa de sustancia etérea y de los átomos simiente.
Y así quedan conectados los diferentes vehículos, los vehículos superiores con los inferiores. Es decir, el triple espíritu con sus cuerpos inferiores. La mente y el cuerpo de deseos etérico y físico. En la individualización se establece una conexión con el primer aspecto de Dios, el que proyecta un fragmento de sí mismo desde el espíritu virginal para crear una individualidad, que es el ego, ese ego superior, el yo superior. Así, la esencia divina indiferenciada que ha llegado hasta el reino animal para diferenciarse, que es el momento antes de la individualización, como yo es, entonces se pone en contacto con el espíritu virginal, creando así el cuerpo causal, que es el que utilizamos en el mundo del pensamiento como vehículo del ego directamente. Así, el ego recién nacido comienza su camino de ascenso hacia la autoconciencia, hasta llegar a identificarse con dicha chispa, con su propio espíritu y por su intermedio con Dios. El periodo solar, que es el segundo, este periodo comprendía desde el mundo del espíritu de vida hasta el mundo del deseo. Y su aspecto era como un globo de luz. Primero hubo calor y luego luz. Y nosotros estábamos ahí. Eso es lo que ese es el origen del sistema solar. La jerarquía correspondiente fue la de los señores de la sabiduría, que se encargaron principalmente de hacer un trabajo para que el cuerpo físico pudiera ser compenetrado después por el cuerpo etérico, por el cuerpo vital. El segundo aspecto del triple espíritu, que es el espíritu de vida, fue despertado gracias a una elevadísima jerarquía llamada querubines. Y los señores de la sabiduría, que he dicho antes, también llamados dominaciones por la Iglesia Católica, nos facilitaron el germen de ese cuerpo vital, de ese cuerpo etérico. Nuestra conciencia en aquel periodo era de sueño sin ensueños, o sea, cuando estamos durmiendo pero sin tener sueños, que es similar a la que tienen actualmente las plantas. También en ese periodo se unió el espíritu divino al espíritu de vida, gracias al trabajo de las jerarquías. Y para terminar hubo también otra noche cósmica de asimilación. Entre un periodo y otro siempre hay una noche cósmica que es donde se asimila el trabajo hecho. Como ocurre con nuestro renacimiento, nuestra reencarnación. Después de cada vida hay un periodo de inactividad física que es precisamente para asimilar el fruto del trabajo. En el periodo lunar alcanzó desde la región del periodo del pensamiento abstracto, que son las regiones superiores del mundo del pensamiento, hasta las regiones etéricas, que son las regiones superiores del mundo físico. El globo tenía un aspecto de humedad densa, había una niebla densa como efecto del calor que había en el núcleo y de la frialdad del espacio. La jerarquía correspondiente a ese periodo fue principalmente los llamados señores de la individualidad. Nuestro cuerpo era algo similar a sacos etéricos, ya teníamos por decirlo así, un cuerpo etérico, era una especie de sacos grandes, un cordón umbilical que flotaba en la atmósfera. Se trabajó sobre el cuerpo físico para adaptarle al cuerpo de deseos y para que tuviera nervios, músculos y huesos, etc. Adaptaron el cuerpo vital también para unirse al cuerpo de deseos y se implantó el germen del cuerpo de deseos. Otra jerarquía que, como los querubines, no tenían en realidad la obligación de intervenir en nuestro descenso, en nuestra involución, en la adquisición de esos gérmenes, de esos cuerpos, etc., pues también lo hicieron voluntariamente para despertar el tercer aspecto del triple espíritu, o sea, para despertar el aspecto del espíritu humano. Estos eran los serafines. Los querubines y los serafines no tenían por qué intervenir, lo hicieron voluntariamente. Desde entonces los espíritus virginales perdimos, por decirlo así, la omniconsciencia que teníamos de Dios.
y se vieron obligados a comenzar a desarrollar la autoconciencia. Desde ahí comenzamos ya a trabajar para nosotros, para adquirir en un momento dado la autoconciencia, la individualización, la conciencia de ser individuos o la conciencia de sí mismos. Los querubines y los señores de la individualidad hicieron posible la unión del tercer aspecto con el segundo. La conciencia en aquel periodo fue la de sueño con ensueños, cuando dormimos y tenemos sueños, que es similar a la de los animales actuales. En este globo cristalizamos hasta tal punto los éteres que fue necesario separarlos del núcleo central que después se convertiría en nuestro Sol. El motivo principal fue la falta de adaptación e incapacidad de vibrar como el resto. Nos fuimos rezagando y en una parte del Sol, de aquella nebulosa, por decirlo así, y al final terminamos separándonos de ella, en lo que después se convertiría en el planeta Tierra. Hubo otra noche cósmica después, donde todo se reabsorbió y asimiló como preparación para el siguiente periodo, que era el terrestre, donde nosotros nos hemos individualizado y hemos obtenido la conciencia de sí mismo. El periodo terrestre, donde nos evolucionamos actualmente, o sea, donde estamos evolucionando actualmente, ocupa desde la región concreta del mundo del pensamiento, las regiones inferiores al mundo del pensamiento, hasta las regiones más densas del mundo físico, donde está el sólido, líquido y gaseoso, nuestro mundo físico, el que vemos. En el globo más denso había fuego, por el periodo de Saturno, había aire, por el periodo solar, había agua, por el periodo lunar, y en el terrestre ya nos encontramos con la Tierra. Por tanto, las diferentes especies y nosotros mismos comenzamos a progresar en estos 4 elementos, que son los que componen la Tierra actualmente. Las jerarquías que trabajaron fueron los señores de la forma, que era la jerarquía principal, relacionada con este periodo. Estaban los señores de la mente, que nos dieron el germen de la mente, de lo que hoy ya llamamos mente, los arcángeles, que trabajaron sobre el cuerpo de deseos, y los ángeles, que hicieron lo mismo sobre el cuerpo vital o cuerpo etérico. Como resumen, digamos que los cuerpos inferiores quedaron más unidos y nos facilitaron el cerebro para que pudiéramos razonar a partir del germen de la mente. En las 3 primeras revoluciones de este periodo terrestre, se reconstruyen y capacitan los cuerpos que ya teníamos, el físico, vital y de deseos, para tener un cerebro y una mente. Se hace un trabajo sobre ellos, con la ayuda de las jerarquías, como es lógico. También se creó el sistema nervioso voluntario y el cuerpo se puso recto. A su vez, el espíritu interno penetró ese yo superior, penetró, naciendo así el yo individual, la conciencia de sí mismo. Nos hicimos conscientes de que éramos individuos diferentes o separados de los demás, cesando, por tanto, la influencia del espíritu grupo, que hasta entonces éramos guiados por un espíritu grupo, todos juntos bajo la dirección de un solo guía, como ocurre con las especies o con la raza, por ejemplo, de los perros, o de los gatos, o de los elefantes, o de los leones. Todos los leones del planeta están bajo la dirección de un espíritu grupo, que es un arcángel. Nosotros los seres humanos estamos todos bajo la influencia y dirección de un espíritu grupo. A partir de ahí ya desconectamos y comenzamos el sendero de la evolución hacia arriba, pero como individuos. A partir de ahí entró en funcionamiento el karma respecto a nosotros, la ley de consecuencia. Los rezagados que hubo también se convirtieron o están todavía en cuerpos de los que conocemos como antropoides y simios. Son hermanos nuestros, como espíritus. Fuimos entonces expulsados ya del Sol central. Nuestro atraso
fue cristalizando una parte de eso, de lo que era entonces esa especie de nebulosa que se iba concentrando cada vez más y enfriando, y nosotros fuimos más allá de eso todavía y nos vimos obligados a separarnos del Sol, en lo que luego, como he dicho, se convertiría, se enfriaría, se cristalizaría y se formaría el planeta Tierra. Entonces fuimos expulsados del Sol central, como también Marte, Urano y Saturno. Pero vamos a ver qué ocurre con este espíritu grupo, con estas almas grupales. Cuando el espíritu grupo ha adquirido los átomos permanentes, vamos, el espíritu es el espíritu virginal, que ya sabemos que se manifiesta como un triple espíritu con esos tres aspectos en los mundos superiores, y que luego ya se forma ese yo, ese ego, y es ese ego el que renace en los diferentes cuerpos. Bien, el espíritu grupo ha adquirido los átomos permanentes como núcleo o base de los cuerpos. Entonces, cuando ya está preparada para formar los mismos y experimentar en los mundos, todos los átomos, o sea, todas las vidas o espíritus, las chispas divinas, pues ya que hemos descendido por esos mundos, esas vidas que pertenecen a un rayo, entonces forman esas almas grupales, esos espíritus grupos, se ponen todos bajo la influencia de un espíritu grupo en los mundos. Y en nuestro caso tienen la entidad en la cuarta región del mundo del pensamiento, donde está nuestro yo. Anteriormente a la formación del yo, estábamos bajo la dirección del espíritu grupo desde el mundo de deseos. Y de ahí se manifiesta con cuerpos como acabo de decir, en el mundo de deseos. Pero nuestra vida, donde está sentada, es en la cuarta región del mundo del pensamiento. Nos manifestamos con cuerpos, con el cuerpo de deseos que pertenece a la materia del mundo del deseo, con el cuerpo etérico que pertenece a la región etérica del mundo físico, y con el cuerpo físico que pertenece a las regiones inferiores del mundo físico, donde está la materia densa. Por lo tanto, nosotros pertenecemos a un alma grupal, pero estábamos conectados inconscientemente al triple espíritu. Esta alma grupal, este espíritu grupo, está controlada por un arcángel, como he dicho, que es quien introduce el átomo simiente en los cuerpos de los reinos de la naturaleza para que evolucionen en ese tipo de materia. Los espíritus, los arcángeles, fueron los que hicieron un trabajo también muy especial con nuestros átomos simientes para que comenzamos la evolución ya individual. En realidad somos el resultado de los impactos o vibraciones que nos han afectado desde el exterior, desde que comenzamos, digo impactos o vibraciones como podemos decir el trabajo de las jerarquías, desde que comenzamos en el periodo de Saturno. En el periodo terrestre fue cuando más fuimos influenciados y dotados en sentido de la forma física, ¿no? Es decir, nuestra vida, conciencia, ha sido influenciada desde que éramos similares a los minerales, después similares a los vegetales, a continuación similares a los animales y por último humanos. En cada una de esas formas etéricas antes de nuestro estado actual fuimos evolucionando gracias a las impresiones que recibíamos aún inconscientes de ellas, y cuando estuvimos preparados para obtener un cuerpo físico nos lo facilitaron para que comenzáramos a trabajar por la autoconciencia o conciencia de sí mismo, la individualización, la obtención de la mente para que comenzáramos a razonar. Para entenderlo mejor podemos poner como ejemplo a los animales actuales. Un animal doméstico pertenece a un espíritu grupo, está bajo la dirección, bajo la guía de un espíritu grupo, de un arcángel, y evoluciona a través de especies animales similares, por ejemplo, del tigre al gato. En cada vida aprende y se familiariza con el ambiente y con el hombre hasta que se hace tan doméstico
y tan familiar a los sentimientos y a los pensamientos del hombre que entonces ya está preparado para su individualización. Le facilitan el germen de la mente, lo que se convertirá en una mente, comenzarán a razonar por sí mismo, obtendrá la conciencia de sí mismo como individuos y el espíritu grupo ya ahí no pinta nada. Eso mismo ocurre con las plantas y con los minerales, de tal forma que los animales domésticos van en cabeza de la evolución animal. Y cuando llegue la individualización, esa autoconciencia, se podrían considerar guías. Dentro de los animales, los domésticos serán los guías de esa humanidad nueva, que son animales hoy. Las jerarquías nos han ayudado a alcanzar la individualidad a través de la involución del ego en la materia. Ellas, como hoy hacen los arcángeles con el reino animal, son las encargadas de sumergir los átomos sintientes en el reino mineral. En el primer paso, y dada la gran diversidad de condiciones que ofrece el reino mineral, el átomo simiente se envuelve en infinidad de partículas minerales. Así, este recibe estímulos por todo lo que se relaciona y actúe en ese reino, principalmente de la humanidad, como he dicho, que transformamos la materia. Aquí también hay una especie de reencarnación, por decirlo así, para asimilar en el alma grupal lo experimentado en ese reino. Y esto también repercute en los átomos físicos, evolucionando así unos más que otros según sea su poder de adaptación. Así evoluciona el átomo simiente, que es la vida individual que algún día obtendrá la autoconciencia. Evoluciona el átomo simiente en el espíritu grupo, en ese alma grupal que comprende a un grupo de vidas. Esta está dirigida por un espíritu grupo que hace de arquetipo hasta que llega a diferenciar el yo del no yo por medio de los estímulos exteriores. El espíritu grupo es el que guía a una especie de animales, a una raza, y les guía para que tengan experiencias según los arquetipos que también el espíritu grupo, el arcángel, tiene de acuerdo al esquema evolutivo que ha hecho Dios. El fin es que tiene que ir tratando de que esa vida se vaya acercando a lo que llamamos aquí autoconciencia, individualidad. Y lo tiene que hacer gracias a las experiencias que él guía a esas vidas y a lo que repercute sobre ellas, sobre sus cuerpos. Ahí está también la gran obra nuestra sobre los animales. No solamente por hacerlos domésticos, sino por el cuidado que cada vez les damos más. Hasta el punto de operarles si hace falta y todas esas cosas. Estamos ayudando muchísimo a la evolución animal, sobre todo los domésticos. Cuando ha experimentado lo suficiente, las vidas que están por ejemplo, vamos a llamarle espíritu grupo mineral, y se han quitado la capa mineral porque ya no necesitan experimentar en esa clase de materia, con la conciencia adquirida, entonces ya pasa vamos a decir, al espíritu grupo vegetal, donde está que suele ser, como digo, del mundo del deseo, un arcángel, y ángeles también. Entonces el espíritu grupo, digamos que según evolucionan las vidas, también ocurre una cosa con ellos, que se divide cada vez más, o sea, ese grupo se va dividiendo cada vez más, según la evolución, como ha ocurrido con nosotros mismos, la oleada de espíritus virginales. Una vez que comenzamos a descender, unos han ido más rápido que otros. Pues eso pasa con las vidas que lleva un espíritu grupo. Entonces ahí el espíritu grupo tiene que hacer también un trabajo respecto al cuando hay que darles los átomos simiente y todas esas cosas, los futuros, los gérmenes de los cuerpos y todo eso.
el espíritu grupo tiene que ver con las impresiones que tiene que recibir el cuerpo, la formación del cuerpo, esa estructura. Un árbol, por ejemplo, recibe muchas vibraciones en diferentes formas. Cuando muere, vamos a decir, su átomo simiente del cuerpo etérico principalmente aporta un nuevo ritmo vibratorio al espíritu grupo, porque los arcángeles que hacen de espíritu grupo están evolucionando gracias también a las especies que ellos guían como espíritu grupo. Hay espíritus, hay vidas en el vegetal, por ejemplo, de árboles muy viejos, que su evolución ya llega hasta captar vibraciones mentales nuestras. Y eso repercute en el arcángel, en el espíritu grupo. Los ángeles también están trabajando sobre los diferentes reinos y evolucionan gracias a esos trabajos. Y nosotros también, aunque nuestro trabajo es muy inferior al que hacen ellos. En el espíritu grupo, el triple átomo simiente es dirigido, se trabaja hacia ciertas especies animales inferiores, me refiero más bien a los insectos y otros así, y como reciben muchas más vibraciones y más variadas, pues experimentan en más cuerpos y se dividen o multiplican más hacia la individualización. Dependiendo del trabajo del espíritu grupo y con qué vidas sean, pasa como con nosotros, que unos evolucionan más, se adaptan mejor, desarrollan más elevan más su vibración y su capacidad de captación. Cuando el átomo simiente ha experimentado ya en muchos cuerpos, muchas formas, y solo le queda una sola envoltura de materia mental, la que cogen cuando descienden, como nosotros lo hicimos a través de los mundos, entonces la tríada inferior la encarna en una sola especie animal, hasta que adquiere su individualización. Digamos que los átomos simientes los tenemos no solamente, no nos los dan cuando somos seres humanos, los tenemos de antes. Y los hemos tenido cuando no hemos tenido conciencias similares al mineral, al vegetal y al animal. Por lo tanto, todo el trabajo que hemos hecho en esos estados de conciencia y bajo la dirección de los espíritus grupo, pues ha tenido que ver todo esto que yo estoy comentando ahora, de la evolución de uno más rápido que otro, la adaptación, el desarrollo de los propios gérmenes de los cuerpos y de los átomos simiente. El final de todo esto es la preparación para esa individualización, que es la separación del espíritu grupo. La individualización se acelera por medio de las emociones y pensamientos del hombre y del afecto del animal hacia este, ya que nosotros estamos influenciando a los diferentes reinos con nuestros vehículos inferiores. Estos espíritus grupo también evolucionan gracias a los resultados de cada renacimiento de sus vidas individuales. El espíritu grupo que guía a los animales domésticos está evolucionando más, tiene más capacidad de evolución gracias a los animales domésticos que el que lo está haciendo, pues con un animal que vive casi solitario por ahí, que apenas quedan ya y viven solos aislados del hombre. Cada vida individual del espíritu grupo evoluciona gracias a los resultados de los renacimientos de todas las demás vidas del alma grupal, del espíritu grupo.
Con esto quiero decir que cuando nosotros estábamos bajo la dirección de un espíritu grupo, bajo la guía de un espíritu grupo, y terminábamos de formar parte de una forma de vida, terminamos de utilizar un cuerpo, moríamos, por decirlo así, en ese determinado cuerpo. No voy a decir animal porque no tuvimos cuerpos animales, pero sí de una conciencia similar. Utilizamos vehículos, formas, entonces después de eso el espíritu grupo absorbía, por decirlo así, el fruto de nuestra vida para su propia evolución, que a su vez repercutía sobre las demás vidas que estaban dentro de ese mismo espíritu grupo. La individualización viene gracias al proceso anterior, el cual produce un ensanchamiento en la comunicación entre los cuerpos inferiores adquiridos y desarrollados y el propio espíritu virginal, que manifiesta su rayo en ese triple espíritu. Se ensancha, se engrandece, se amplía la comunicación entre todo esto. Este triple espíritu, entonces, en la individualización reestructura el átomo simiente mental, que ya no lo dieron, aún envuelto en el espíritu grupo, y bueno, y así queda ya una sola envoltura, que es el cuerpo causal. Según vamos evolucionando a través de esos estados de conciencia similar a los reinos que nos siguen, vamos deshaciéndonos de materia relacionada con esos estados hasta que llega el momento en que solo tenemos la envoltura, o sea, la evolución que nos permite estar en el mundo del pensamiento. Estamos ya preparados para adquirir la individualización, que se transforma en algo así como un vehículo para estar como yo superior, como triple espíritu, en el mundo del pensamiento. Así vemos cómo los espíritus grupo introducen en estas vidas parte de su ser hasta que las dos fuerzas, la tríada superior, el triple espíritu, y la inferior, crean un punto medio de encuentro, que es ahí en la cuarta región del mundo del pensamiento, que es donde nace ese ego, como he dicho, o unificación de las dos fuerzas, donde se va a recibir la experiencia de los futuros cuerpos humanos. Ahí es donde nace el yo superior, el ego. A partir de ahí ya va a ir recibiendo el beneficio, el fruto de cada vida, de su rayo que él hace descender en cada renacimiento, como personalidad, con cuerpos nuevos, como individuos. Cuando toda la experiencia del espíritu grupo ya se transfiere al ego, en cierto modo, porque toda la experiencia desde que comenzamos a descender hasta que volvamos allá arriba, nos pertenece, aunque hayamos estado en manos de otras jerarquías. Entonces el ego tiene que va recogiendo todo, ¿no? Pero principalmente cuando, digamos, se recoge nuestra propia experiencia, aprendizaje, conocimiento, desarrollo, evolución, etcétera, es principalmente cuando nace ese yo superior en la cuarta región del mundo del pensamiento, en ese cuerpo causal, en ese vehículo que va a utilizar ahí durante infinidad de renacimientos. Así el triple espíritu se manifiesta entonces en los planos inferiores, gracias a ese yo superior, a ese ego que nace y que está en ese cuerpo causal en el mundo del pensamiento. A partir de ahí comenzamos a construir el hilo de vida y de conciencia, que es lo que desciende en cada renacimiento también, para aumentarla y crecer hasta tomar contacto con los planos superiores, que lo que nos queda por hacer es lo inmediato a hacer. Así es que el espíritu verdadero se manifiesta en la región superior del mundo del pensamiento, para que así nazca el pensador, el yo superior, la cuarta región, como he dicho. Yo superior, que es el que pierde su verdadera conciencia en cada encarnación. De ahí la necesidad de unión entre el triple espíritu y este ego,
manifestado en cuerpos. Perdemos todo lo que es la personalidad, todo lo que somos aquí ahora mismo. Yo soy Francisco Nieto, cuando termine aquí la vida física y pase por el mundo del deseo y llegue al mundo del pensamiento, yo ya no tendré conciencia de Francisco Nieto. Tendré el resultado, el fruto, la quinta esencia de todas mis experiencias aquí. Y entonces ya seré ese yo superior mismo, reflejo o manifestación del verdadero espíritu, de ese triple espíritu también. La primera etapa nos lleva a utilizar cuerpos etéricos que tienden a cristalizarse. Son amorfos, ya hemos hablado de ello cuando hemos hablado de los periodos. Son amorfos y no tienen conciencia del mundo físico, sino que se guían por instinto. Luego se nos da la mente y empezamos a evolucionar como personas, pero con mucho egoísmo y maldad, como es lógico. No tenemos conciencia de lo que hoy llamamos buenos sentimientos, moral, intelectualidad, ni nada de eso. Y después comienza la lucha entre el ego y la personalidad. Cuando ya empezamos a razonar, hay una lucha entre la mente y la influencia del espíritu, del triple espíritu, y el cuerpo de deseos, que es el que nos ha llevado a lo más bajo con tal de sobrevivir, el egoísmo y el materialismo por la supervivencia. O sea, la lucha entre el ego y la personalidad, para que ésta se deje influenciar también y comience a tomar conciencia de lo superior y abandonar lo personal. Eso lo estamos haciendo ahora y hay que trabajar para ello. Hay que abandonar el egoísmo, el materialismo y dedicarse más al espíritu. Y por último ya se dirigirá hacia la unión con el triple espíritu. Nos dirigiremos, por decirlo así, a esa unión con nuestro triple espíritu y de este con el espíritu virginal en su momento. El periodo terrestre, que es la cuarta revolución, la época polar e hiperbórea, en esos tiempos ya están los 4 elementos en el planeta. Vamos a continuar con lo que estábamos hablando de los periodos. Estamos hablando de que ya estábamos en el planeta, se estaba solidificando. Entonces la jerarquía está formada principalmente por los señores de la forma y los ángeles. La conciencia entonces era de trance profundo y sueños sin ensueños. Esto es una recopilación. Se trabajó sobre el cuerpo físico, que era como un saco gigante, y se procreaba dividiéndose en dos, como la célula. Entonces se compenetraron el cuerpo físico y el vital, el etérico. En este tiempo fue cuando, en el periodo terrestre, la época polar e hiperbórea, fue cuando fueron expulsados también los señores de Venus y Mercurio, fueron expulsados del Sol central. La época lemúrica, la atmósfera ya era espesa, ígnea también, había un mar hirviente con algunas islas ya de materia física, la materia cristalizada, y las jerarquías dominantes fueron los señores de la forma, los señores de la mente, los de Mercurio, los arcángeles y ángeles. Construimos el cuerpo de deseos, lo volvimos a retocar, a perfeccionar, a ampliar, a construir, ¿no? Y lo compenetramos con los otros cuerpos. Nos da entonces el germen de la mente y tenemos conciencia de sueños con ensueños. Esto era un volver a retocar, a perfeccionar lo que ya hicimos antes, porque la evolución trata de eso. Desarrollamos entonces, ya estamos hablando, estamos en el periodo terrestre, en la Tierra. Desarrollamos el oído, el tacto y una especie de branquias para poder respirar en esa atmósfera que era muy densa, de agua. La energía creadora se divide en dos entonces, para la construcción del cerebro y la laringe, o para la procreación, bajo la dirección de las jerarquías superiores, que era cuando ellos lo creían conveniente, como ocurre con los animales hoy. Entonces se separan los sexos y nace la primera raza. Cuando nacen de los dos sexos, mujer y hombre, nace la primera raza, que es de color negro.
Los señores de Venus son los guías y enviados de Dios, y los de Mercurio inician a determinados seres más evolucionados para que fueran los reyes nuestros guías, al fin y al cabo. Aquí comienza el dominio de sí mismo. Tenemos poder sobre la naturaleza y nos enseñan a dejar el cuerpo físico. En el último tercio, algunos caímos en el pecado y conocimos el bien, el mal, conocimos la enfermedad, el dolor y la muerte, que son los que estamos aquí todavía. Otros no. Nuestra conciencia despierta entonces a la región química o al mundo físico, el que vemos con nuestros sentidos ahora, ¿no? Que es lo que la Biblia consta como la expulsión del Edén. Esa es la toma de conciencia de vigilia. Nos expulsan del paraíso, que era la conciencia interna que teníamos, donde no conocíamos nada, ni del mal, ni del bien, ni del sufrimiento, ni del dolor, como los animales no lo conocen. Recibimos la conciencia de vigilia, de esta que tenemos ahora, del mundo físico. Vimos que éramos individuos separados, comenzamos a actuar muy influenciados por el cuerpo de deseos, el egoísmo, todas esas cosas, y ya comenzamos a actuar mal, a procrear por nuestra cuenta, a hacer mal, y entonces es lo que decimos, que nos expulsaron del Edén, de ese paraíso, para estar en una tierra de sufrimiento, de dolor. Conocimos la muerte cuando nuestro cuerpo físico moría, lo que antes no éramos conscientes de ello, como los animales no lo son. Y de ahí pasamos a la época Atlante. Las jerarquías principales ahí fueron los señores de la forma, Jehová como iniciado más elevado, que era de los ángeles, y los arcángeles, que actuaban como espíritus de raza. En esta época hubo 7 razas. El cuerpo era similar al de hoy, pero todavía con branquias, para respirar la atmósfera de vapor de agua que había. Se desarrolló mucho la memoria y se creó la monarquía hereditaria. Se crean naciones por afinidades y se hacen reyes por gracia de Dios. Pero más tarde, por culpa del cuerpo de deseos, empieza el abuso del poder egoísta. Los reyes son adorados como dioses entonces. No teníamos tampoco mucho razonamiento. La cuarta raza cae en la magia negra. La quinta raza, que son los semitas originales de donde procedemos, desarrolla el germen del pensamiento y el libre albedrío, pero también la astucia y la malicia. Los hermanos mayores entonces ya se hacen cargo de la humanidad y los dioses descansan. Los dioses eran las jerarquías. Para nosotros, con aquella mentalidad, eran dioses. La sexta raza desarrolla el razonamiento. Esta fue la madre de la actual raza amarilla. Se hunde el continente, se hunde la Atlántida, se limpia la atmósfera y se obtiene una visión clara del mundo, que es el que viene en la Biblia como que vimos por primera vez el arco iris. Los elegidos entonces ya fuimos guiados a lo que hoy conocemos como el desierto de Gobi. Esto fue cuando el hundimiento de la Atlántida. No fue un hundimiento, sino que simplemente la atmósfera de agua se condensó y se formaron los mares. Las jerarquías más colaboradoras en la época aria que estamos son los señores de la mente, de la forma, los arcángeles, ángeles y los hermanos mayores de nuestra propia humanidad, o sea, los que van en cabeza de nuestra oleada de espíritu que estamos evolucionando aquí, los que van a la cabeza. Aquí desarrollamos los pulmones y los ojos. Nacen las razas blancas y conviven con las amarillas y las negras. Y los avanzados se inician para ser guías de la humanidad. La conciencia aquí es la de vigilia, como sabemos, perfectamente centrada ya en el cuerpo físico, y la atmósfera es de aire. En el actual periodo y en la cuarta revolución alcanzamos el nadir de la materia, lo más denso ya, de la materia física. Desde entonces la tendencia es
ir hacia una sutilización, o sea que la materia se tiene que ir sutilizando, haciendo más útil durante las 3,5 revoluciones que nos quedan de este periodo. Cuando lleguemos al mundo de Dios seremos absorbidos durante un periodo de tiempo igual al de los 7 periodos de actividad. Dios mismo se sumerge entonces en lo absoluto durante la noche universal de asimilación y preparación para otro gran día de manifestación. Eso es lo que ocurrirá según se supone que los hermanos mayores han recibido de otros seres y lo han manifestado ellos. Respecto a los vehículos, pues el ser humano tiene 10 vehículos de manifestación con los cuales se manifiesta el espíritu en los 5 mundos donde evoluciona actualmente. 4 de ellos son fruto de la experiencia en los 3 mundos que actualmente utiliza, o sea, los vehículos llamados cuerpo físico, etérico, de deseos y mente. Luego está el triple espíritu, 4 y 3, 7, y la triple alma, que es el fruto de todas las experiencias aquí en nuestros mundos inferiores. El alma consciente, el alma intelectual y el alma emocional. Total son 10. El espíritu divino emanó de sí mismo, con la ayuda de las jerarquías que hemos visto, descendiendo por los diferentes mundos, por los periodos, globos, rondas, etcétera, hasta llegar aquí a través del átomo permanente para eso y el germen para el futuro cuerpo físico. Eso emanó del espíritu, del aspecto del triple espíritu, del aspecto que llamamos espíritu divino. Y de ahí se extraerá el alma consciente. El espíritu de vida, el segundo aspecto, emanó de sí mismo el cuerpo etérico, el cuerpo vital. Y de toda esta evolución se extraerá el alma intelectual. Y el espíritu humano emanó de sí mismo el cuerpo de deseos y de toda su experiencia, eso que estamos guardando en el átomo simiente y toda la experiencia con los cuerpos, etc., se extraerá el alma emocional. El ego trabaja sobre sus cuerpos inferiores a través de la mente para sacar provecho y fruto de sus vidas en forma de alma o producto espiritualizado del cuerpo. La actividad del espíritu sobre el cuerpo físico en forma de rectitud estimula el crecimiento del alma consciente, lo mismo que el sol nutre el cuerpo vital. Asimismo, la memoria de las acciones experimentadas produce el crecimiento del alma intelectual. Y los más elevados deseos y emociones del cuerpo de deseos forman el alma emocional. Por tanto, la triple alma alimenta o aumenta la conciencia del triple espíritu. El alma emocional aumenta la eficacia del espíritu humano, el cual emanó del cuerpo de deseos. El alma intelectual aumenta el poder del espíritu de vida, el cual emanó el cuerpo vital, y al alma consciente aumenta la conciencia del espíritu divino, del cual emanó el cuerpo físico. Sobre el futuro, pues la palabra será como una imagen en la conciencia del perceptor. Lo que hoy son palabras para entendernos, para comunicarnos, en un futuro no habrá palabras, serán imágenes que surjan de la mente y se dirigirán a la mente de la otra persona, del otro ser. La evolución está a cargo de los hermanos mayores, que son los iniciados más evolucionados de nuestra humanidad. El cuerpo físico se hará etérico. Trabajaremos con la vida de los vegetales. La conciencia se elevará a los otros cuerpos hasta espiritualizarlos y crear como crea Dios. Los muy desarrollados en un día de manifestación inducen a los inferiores su estado de conciencia, que es lo que hicieron con nosotros las jerarquías. Y en el siguiente día de manifestación, los superiores van preparando el camino a los inferiores y les guían, como nosotros cuando somos niños, hasta que nos podemos hacer cargo de diferentes cosas de acuerdo a nuestro estado de conciencia.
Es importante comprender que en cada noche cósmica asimilamos el trabajo efectuado sobre el átomo simiente durante la manifestación. Por tanto, aún los rezagados también evolucionan. Entre revoluciones y épocas no hay noche cósmica, pero sí un periodo de reposo, asimilación y cambio. Cada globo tiene un espíritu que evoluciona al mismo tiempo que la humanidad que lo habita, como he dicho, cada planeta. El Sol expulsa al espacio con sus habitantes rezagados lo que en el futuro será un planeta, quedando éste a la distancia necesaria según el desarrollo que tenga. Estas son puntuaciones que estoy haciendo de lo que hemos experimentado, por donde hemos estado. Después de la manifestación, Dios, como he dicho, se sumerge en lo absoluto para asimilar todo lo que ha sido su día de manifestación, el resultado de ese esquema evolutivo que ha hecho para nosotros, como nosotros hacemos en la muerte. Bueno, y luego ya, respecto a Dios otra vez, para luego reaparecer otra vez en un plano superior y manifestarse de nuevo, hacer otra creación nueva. Eso respecto a Dios, y nosotros también, claro. Hay otros mundos más densos que el nuestro, creación de otros dioses. Por otro lado, lo que en un principio eran globos y después planetas también se van espiritualizando y haciéndose etéreos, hasta convertirse en soles. En otra futura evolución se convertirán en un zodíaco. Según los hermanos mayores, solo pasarán, otra puntuación, pasarán al juicio final unas 3/5 partes de todos los que iniciamos la evolución. Esto será en la próxima revolución o quinta del periodo terrestre. Por lo tanto, habrá algunos que no pasen, no continúen la evolución que estamos haciendo. Los que no pasen esperarán a una nueva oleada de vida, que es como repetir un curso, los que van al colegio. La vida actualmente es una escuela donde a través de la experiencia de cada vida desarrollamos las cualidades latentes que tenemos como espíritus para convertirlos en poderes dinámicos. En cada vida recogemos lo que sembramos. Desarrollamos la voluntad, la mente, espiritualizamos el carácter y los cuerpos y creamos un destino futuro mejor. La muerte en realidad es una transformación, es un cambio de conciencia, un periodo de descanso y asimilación como la noche, una manera de adquirir nuevos cuerpos más sutiles. Las leyes de consecuencia y renacimiento, imprescindibles para nuestra evolución actualmente, hacen que aprendamos las lecciones que necesitamos, que recojamos en la vida el fruto del anterior, que nos propongamos no volver a caer en los mismos errores, que elevemos la vibración de nuestro cuerpo cada vida, etc. El destino que nos dan, por otro lado, está basado en nuestras causas y libre albedrío. Aunque haya cosas malas, no son nuestras. Aún así, podemos cambiar nuestro destino, elegido y confirmado antes de renacer. Que quede claro, a ninguno de nosotros nos ponen un destino que no merezcamos o que no sea nuestro. Cuanto más colaboramos con las leyes espirituales, más libres nos hacemos y más dueños de nuestro destino somos. Porque la evolución al fin y al cabo es tomar conciencia de la materia de los mundos y de los cuerpos hasta que gracias a la experiencia a través de ella desarrollamos ese yo superior, ese ego. Esta vida ya individualizada utilizará miles de formas hasta llegar a su meta o conciencia divina, a identificarse, a ser la propia chispa divina o espíritu virginal desarrollado ya sus poderes, volviendo a ser omniconsciente, todopoderoso como Dios. Y para terminar respecto al futuro, pues decir que los más avanzados serán la semilla de las dos razas que faltan, los más avanzados de la actualidad, del periodo de la etapa en la que estamos ahora. En el periodo de Júpiter se desarrollará y perfeccionará el cuerpo etérico,
Ahora estamos en la conciencia de vigilia en el cuerpo físico, en el mundo físico, y nos comunicamos por medio de la palabra. En el periodo siguiente, que es el de Júpiter, ya abandonaremos el cuerpo físico y continuaremos la evolución en el cuerpo etérico. En el periodo de Venus, y con el cuerpo físico y etérico ya espiritualizados, transformados, ya no nos serán lo que son aquí, trabajaremos entonces sobre el cuerpo de deseos. Utilizaremos ese vehículo. En el periodo de Vulcano, y con los 3 cuerpos inferiores espiritualizados, trabajaremos sobre la mente. A partir de ahí el hombre será creador, desde la región abstracta del mundo del pensamiento. O sea, como un triple espíritu. El hombre será Dios creador de hombres. Es lógico pensar que en esos 3 periodos ayudaremos a los 3 reinos que nos siguen, principalmente a través de la materia de sus respectivos cuerpos. Digamos que según vayamos espiritualizando el cuerpo etérico, haciéndonos maestros en esa materia, como son los ángeles ahora, nos haremos creadores de cuerpos. Adquiriremos el poder de crear cuerpos etéricos. En el mundo de deseos, utilizando ya el cuerpo de deseos para su perfección y espiritualización, nos haremos expertos en el manejo de la materia de deseos y seremos capaces de crear cuerpos de deseos. Y por fin ya en el mundo del pensamiento haremos lo mismo respecto a crear cuerpos mentales, a crear esos mentes para otras vidas que están evolucionando, como a nosotros nos lo facilitaron también. Y algo más, pues que Dios evoluciona así un paso más después de cada manifestación, del resumen de cada esquema evolutivo de su sistema solar, como lo hacemos nosotros, pero en nosotros, claro, como es lógico, en menor grado. Y lo último ya, para terminar, que cuando nuestros cuerpos alcanzan el mayor desarrollo y perfección, los abandonamos para quedarnos solo con el fruto de cada uno de ellos. Eso es lo que yo decía ahora, de espiritualización de los vehículos. Asimismo, cuando alcanzamos el mundo de Dios, también dejamos los 3 vehículos del espíritu y obtenemos el poder creador como los 3 aspectos creadores. Ahí ya hemos dejado, por decirlo así, hemos dejado los cuerpos, las almas, el triple espíritu, y en realidad lo que tenemos es la esencia de todo eso, de todo el esquema, de toda la involución y evolución que hemos hecho. Y bueno, aunque muy complicada esta conferencia para la mayoría de las personas, espero haber ayudado a entender un poco todo esto.